Story time de cómo mi abuelita se apareció el día de su novenario. Bueno, esta historia comienza en el 2011 cuando mi abuelita paterna falleció. Mi abuelita ya estaba muy enferma y de hecho mi papá tuvo que renunciar a su trabajo por un tiempo porque todos mis tíos y mi papá, o sea, los hermanos de mi papá, se tenían que turnar pues para poder cuidar a mi abuelita. Mi abuelita, o sea, sí estaba enferma, pero hubo un momento en donde ella sí estaba consciente de las cosas y ella se enteró que mi papá había dejado su trabajo y a mi abuelita no le pareció y no estaba conforme con que mi papá hubiera dejado su trabajo por cuidarla. Y pues, hermana, se llegó un momento en el que mi abuelita ya estaba muy mal y ella pidió ver a todos sus nietos para poderse, pues, despedir. Antes de irse, mi abuelita pidió que por favor la vistiéramos de negro, que ella se quería ir vestida de negro con sus zapatillas, con un rebozo negro y con su cabello agarrado. Ella quería irse vestida toda de negro porque decía que la mayoría de su vida había sido así, triste y negra. Bueno, pues pasa el velorio, el sepelio y todo, y pues seguía el novenario. Para esto todos los hermanos, todos mis tíos y mi papá acordaron que por día a uno le tocaba llevar pues alguna comida o algo que se tenía que dar en el novenario, algo para repartir a la gente y a los invitados. Y pues, hermana, llegó el día que le tocaba a mi papá y pues mi papá no tenía dinero y es que mi papá había dejado de trabajar, recordemos, pues para poder cuidar a mi abuelita y pues no tenía dinero pues para comprar la comida o lo que le tocaba llevar ese día del novenario. Entonces lo que hicimos fue que entre todos mis hermanos y yo acordamos que nos íbamos a cooperar para ese día dar lonches de jamón y agua fresca. Era lo más económico y lo que más pues nos alcanzaba y se nos acomodaba. Pues bueno, así fue, preparamos las tortas o los lonches de jamón y los llevamos a la casa de mi abuelita. Pues ¿cuál es nuestra sorpresa? Que cuando llegamos a la casa encontramos charolas de pan y cazuelas de chocolate caliente. Mi papá, súper consternado, nos pregunta que quién había sido quien había encargado todo eso. Incluso hasta mi papá le preguntó a una tía que a lo mejor pues habían equivocado de días y que una tía había llevado eso. Y mi papá le pregunta a una tía, oye, ¿nos equivocamos o qué onda? Y le dice mi tía, no, llegó una persona de una panadería y dijo que pues habían encargado charolas de pan y el chocolate y pues aquí lo dejaron. Pues bueno, nos pusimos a rezar, como tenía que ser, y empezamos a repartir las tortas que nosotros habíamos llevado, que por cierto no se alcanzaron, porque muy raro ese día fue más gente de lo que normalmente estaban yendo en los días pasados. Entonces empezamos a repartir pues el pan y el chocolate que habían llevado, y nos seguíamos preguntando quién había llevado ese pan y ese chocolate. Al día siguiente mi papá dijo que nos regresáramos temprano para ir a recoger las charolas y poderlas entregar pues a la panadería que nos había llevado eso, pues teníamos que regresar las charolas. Hermana, pues llega mi papá a la panadería para entregar las charolas y mi papá les dice a los de la panadería, ¿me puedes decir por favor quién hizo el pedido y cuánto se te debe? Y los de la panadería le dicen, no se debe nada. El día de ayer vino una señora con el cabello recogido de rebozo negro, vestida de negro con tacones y ella hizo el pedido y ella lo pagó. Papá, cuando se tranquiliza, les enseña la foto de mi abuelita a los de la panadería y les muestra y les dice, ¿ella es la que vino? Y los de la panadería le dicen que sí. Todos se quedaron en shock porque efectivamente mi abuelita era la que había hecho el pedido porque sabía que mi papá se había quedado sin trabajo y que ese día que le tocaba a mi papá llevar la comida no tenía dinero. De este suceso ya pasaron muchos años, pero nosotros pues seguimos sin poder creer cómo mi abuelita hizo esto después de haber fallecido.